Bienvenidos a todos a un nuevo video en el canal Remán Crítica. Hoy vamos a hablar de una de las películas más importantes del universo de Marvel, una historia que nos lleva directamente a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y nos muestra el origen de un héroe que se ha convertido en un símbolo de valentía y sacrificio. Sí, estamos hablando de Captain America, The First Avenger. Esta película no es solo una historia de acción o de superhéroes, sino también un viaje emocional que nos presenta a Steve Rogers, un joven débil físicamente, pero con un corazón enorme y una determinación inquebrantable. A lo largo de la película vemos cómo pasa de ser rechazado constantemente por el ejército a convertirse en el icónico Captain America, gracias a un experimento que cambia su vida para siempre. En este video, vamos a analizar si realmente esta película merece la pena, qué tan buena es su historia, cómo son sus personajes y qué la hace especial dentro del universo Marvel. También veremos sus puntos fuertes, sus debilidades y si sigue siendo una película recomendable hoy en día o no. Así que quédate hasta el final del video, porque vamos a hacer un análisis completo, sin spoilers importantes. Y como siempre, aquí en Remán Crítica, te damos opiniones claras, directas y honestas sobre cine y series. Vamos a empezar. Captain America, The First Avenger, es una película de superhéroes ambientada durante la Segunda Guerra Mundial que cuenta el origen de Steve Rogers, un joven débil físicamente, pero con un enorme sentido del honor y la justicia. La historia comienza en Brooklyn, Nueva York, en los años 40. Steve es un muchacho delgado, enfermizo y rechazado constantemente por el ejército debido a sus problemas físicos. A pesar de sus limitaciones, posee un fuerte deseo de servir a su país y luchar contra los nazis. Su mejor amigo, Bucky Barnes, ya forma parte del ejército y trata de protegerlo de los peligros, mientras Steve insiste una y otra vez en intentar alistarse. Lo que más destaca de Steve no es su fuerza, sino su valentía y su determinación para hacer lo correcto, incluso cuando todos los demás dudan de él. Durante una exposición científica en la ciudad, Steve llama la atención del Dr. Abraham Erskine, un científico alemán que trabaja para los Estados Unidos. Erskine está desarrollando un experimento secreto conocido como el suero del supersoldado, un proyecto destinado a crear soldados con capacidades físicas extraordinarias. El científico observa el carácter noble de Steve y comprende que posee algo mucho más importante que la fuerza física, un corazón puro. Por eso decide reclutarlo para el experimento. Steve acepta con entusiasmo y es trasladado a un campamento militar donde recibe entrenamiento bajo la supervisión del coronel Chester Phillips y la agente Peggy Carter. Aunque los demás soldados se burlan de él por su aspecto frágil, Steve demuestra continuamente que posee inteligencia, coraje y una gran capacidad de sacrificio. Mientras Steve se prepara para el experimento, la película presenta al villano principal, Johann Schmidt, también conocido como Red Skull. Schmidt es el líder de Hydra, una organización secreta vinculada al régimen nazi que busca dominar el mundo mediante tecnología avanzada y armas poderosas. Red Skull también fue sometido años antes a una versión imperfecta del suero del supersoldado, lo que le otorgó fuerza sobrehumana, pero deformó su rostro hasta convertirlo en una figura aterradora. Obsesionado con el poder, Schmidt descubre el Tesseracto, un misterioso artefacto de energía inmensa, capaz de alimentar armas devastadoras. Gracias al Tesseracto, Hydra comienza a construir tecnología futurista que amenaza con cambiar el curso de la guerra. Finalmente llega el momento del experimento de Steve Rogers. En una instalación secreta, el Dr. Erskine le administra el suero del supersoldado, mientras una máquina especial bombardea su cuerpo con energía. El proceso resulta exitoso, y Steve emerge completamente transformado. Ahora posee un cuerpo atlético, fuerza increíble, velocidad, resistencia y reflejos sobrehumanos. Sin embargo, el triunfo dura poco, ya que un espía infiltrado por Hydra asesina al Dr. Erskine y roba parte de la fórmula. Steve persigue al espía por las calles y demuestra por primera vez sus nuevas habilidades, pero el criminal se suicida antes de revelar información importante. Con la muerte de Erskine, el proyecto del supersoldado prácticamente desaparece, y Steve se convierte en el único resultado exitoso del experimento. En lugar de enviarlo inmediatamente al combate, el gobierno decide utilizar a Steve como símbolo de propaganda. Lo convierten en Captain America,
un héroe patriótico vestido con un uniforme colorido que participa en espectáculos teatrales y campañas para vender bonos de guerra. Steve viaja por distintas ciudades realizando presentaciones para entretener a los soldados y levantar la moral del país. Aunque al principio disfruta la atención, pronto se siente frustrado porque desea luchar de verdad y ayudar a quienes arriesgan sus vidas en el frente. Sus compañeros militares no lo toman en serio y lo consideran simplemente una mascota publicitaria creada para inspirar patriotismo. Todo cambia cuando Steve descubre que la unidad de Bucky Barnes ha sido capturada por Hydra durante una misión en Europa. Decidido a salvar a su amigo, Steve ignora las órdenes oficiales y con ayuda de Peggy Carter y Howard Stark, viaja hasta una base enemiga ubicada en los Alpes. Allí descubre que Hydra utiliza tecnología avanzada impulsada por el Tesseracto para fabricar armas devastadoras. Steve logra infiltrarse en la instalación, libera cientos de prisioneros y rescata a Bucky junto con otros soldados. Durante la misión también enfrenta por primera vez a Red Skull, quien logra escapar después de revelar su aterrador rostro. Gracias a este acto heroico, Steve finalmente gana el respeto del ejército y se convierte en un verdadero símbolo de esperanza para las tropas aliadas. Después del rescate, Steve forma un equipo especial compuesto por Bucky Barnes y varios soldados rescatados. Juntos, emprenden numerosas misiones contra las bases de Hydra en diferentes partes de Europa. Durante esta etapa, Captain America se vuelve una leyenda de guerra. Destruye laboratorios enemigos, captura trenes armados y debilita poco a poco la organización de Red Skull. La relación entre Steve y Peggy Carter también se desarrolla más profundamente. Peggy admira la humildad y nobleza de Steve, mientras él se siente atraído por la valentía e inteligencia de ella. Aunque ambos tienen sentimientos mutuos, la guerra y las responsabilidades dificultan que puedan expresar plenamente su amor. Hydra, sin embargo, continúa fortaleciendo su arsenal. Red Skull se convence de que el Tesseracto le permitirá destruir ciudades enteras y reemplazar tanto a los aliados como a Hitler, pues considera que los nazis son demasiado limitados para comprender su visión de dominio absoluto. Schmidt se obsesiona cada vez más con el poder del artefacto y comienza a perder conexión con su humanidad. Mientras tanto, Steve lidera operaciones cada vez más peligrosas para detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Uno de los momentos más trágicos de la película ocurre durante una misión en un tren blindado de Hydra. Captain America y su equipo intentan capturar a Arnim Zola, un científico aliado de Red Skull. Durante el enfrentamiento, Bucky Barnes cae del tren hacia un profundo barranco después de que una explosión destruye parte de la estructura. Steve intenta salvarlo, pero no logra alcanzarlo a tiempo. La aparente muerte de Bucky afecta profundamente a Steve, quien se siente culpable por haber puesto a su amigo en peligro. Este evento marca un punto emocional importante en la historia, ya que Steve comprende el verdadero costo de la guerra y el sacrificio que implica ser un héroe. A pesar de la pérdida, Steve continúa la lucha. Gracias a la información obtenida de Zola, el ejército descubre la ubicación final de Red Skull y el arma definitiva de Hydra. Captain America lidera entonces una operación decisiva para detener al villano. La batalla culmina en una gigantesca aeronave experimental, cargada con bombas impulsadas por el Tesseracto, destinadas a destruir importantes ciudades de Estados Unidos. Steve se infiltra en la nave, mientras Peggy lo guía por radio desde la base militar. Durante el enfrentamiento final, Red Skull intenta usar el Tesseracto directamente, pero la energía del objeto resulta demasiado poderosa incluso para él. El artefacto libera una fuerza cósmica que aparentemente desintegra a Schmidt y lo hace desaparecer misteriosamente. Aunque logra detener a Red Skull, Steve descubre que la aeronave está fuera de control y no puede aterrizar sin provocar una catástrofe. Comprendiendo que millones de personas morirán si no actúa, decide sacrificar su vida estrellando el avión en el océano Ártico. Antes de hacerlo, mantiene una emotiva conversación por radio con Peggy Carter. Ambos planeaban salir juntos a bailar cuando terminara la guerra, pero Steve sabe que nunca podrá cumplir esa promesa. Peggy intenta encontrar una solución, pero Steve se despide con tristeza y dirige el avión hacia el hielo. La nave desaparece en las profundidades congeladas, y el mundo cree que Captain America ha muerto heroicamente. La película da entonces un salto temporal hacia el futuro. Décadas después, un grupo de investigadores encuentra la aeronave congelada bajo el hielo, junto con el famoso escudo de Captain America.
Steve Rogers despierta en una habitación diseñada para parecerse a los años 40, pero rápidamente descubre el engaño. Sale del edificio y aparece en el Nueva York moderno, completamente confundido y desorientado. Allí es recibido por Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D., quien le informa que ha estado congelado durante casi 70 años. Steve comprende que todo lo que conocía ha desaparecido y que ha despertado en una época completamente distinta. El final de la película muestra el enorme sacrificio personal de Steve Rogers. Aunque salvó al mundo y se convirtió en una leyenda, perdió la oportunidad de vivir la vida que soñaba junto a Peggy y sus seres queridos. Sin embargo, su sentido del deber permanece intacto, incluso después de despertar en el futuro. Esta conclusión establece las bases para las siguientes películas del universo de Marvel, donde Captain America deberá adaptarse al mundo moderno mientras continúa luchando por la justicia. La historia de la película no solo se centra en la acción y las batallas, sino también en temas como el honor, la valentía y la verdadera naturaleza del heroísmo. Steve Rogers demuestra constantemente que un héroe no se define por sus músculos o poderes, sino por su capacidad de hacer lo correcto, incluso en las circunstancias más difíciles. Antes de convertirse en supersoldado, Steve ya era una persona noble y valiente. El suero simplemente amplificó las cualidades que ya existían dentro de él. Esta idea contrasta con Red Skull, cuyo deseo egoísta de poder transformó tanto su cuerpo como su mente en algo monstruoso. Otro aspecto importante de la película es el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial. Aunque se trata de una historia de superhéroes, la película mezcla hechos históricos con elementos de ciencia ficción. Los escenarios, uniformes y conflictos reflejan la atmósfera de la época, mientras Hydra aporta el componente fantástico mediante armas futuristas y energía cósmica. Esta combinación permite que la película tenga un tono clásico de aventura, inspirado en historias bélicas y seriales de acción antiguos. Las relaciones entre los personajes también desempeñan un papel fundamental. La amistad entre Steve y Bucky representa la lealtad y el compañerismo, mientras que la relación entre Steve y Peggy añade una dimensión emocional que hace más doloroso el sacrificio final. Howard Stark, padre de Tony Stark, también aparece como un inventor brillante que ayuda a Steve mediante tecnología avanzada, estableciendo conexiones importantes con futuras historias del universo Marvel. En conclusión, Captain America: The First Avenger cuenta el origen de uno de los héroes más importantes de Marvel, mediante una mezcla de acción, drama y aventura, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. La película sigue el viaje de Steve Rogers, desde un joven frágil y rechazado, hasta convertirse en un símbolo mundial de esperanza y sacrificio. A través de sus decisiones, Steve demuestra que el verdadero heroísmo nace del carácter y la compasión, no de la fuerza física. Su lucha contra Red Skull y Hydra no solo representa una batalla contra el mal, sino también una defensa de valores como la libertad, la justicia y la humanidad. El sacrificio final de Steve convierte a Captain America en una figura legendaria, preparando el camino para nuevas aventuras, mientras deja un poderoso mensaje sobre el coraje y la responsabilidad. El reparto de Captain America: The First Avenger es uno de los elementos más importantes de la película, ya que cada actor aporta personalidad, emoción y profundidad a los personajes que forman parte de esta historia ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. La película no solo destaca por sus escenas de acción y efectos especiales, sino también por las actuaciones que ayudan a construir el origen de Captain America y el universo cinematográfico de Marvel. Cada miembro del elenco desempeña una función esencial dentro de la trama, mostrando relaciones humanas, conflictos emocionales y momentos heroicos que hacen que la historia resulte emocionante y memorable. El personaje principal, Steve Rogers, o Captain America, es interpretado por Chris Evans. Su actuación es fundamental para el éxito de la película, ya que logra representar perfectamente la evolución del personaje, desde un joven débil y rechazado hasta convertirse en un héroe legendario. Evans aporta carisma, sensibilidad y valentía al personaje, mostrando que Steve no es especial por su fuerza física, sino por su nobleza y sentido de la justicia. Durante la primera parte de la película, el actor interpreta a Steve como una persona insegura físicamente, pero extremadamente valiente. A pesar de ser pequeño y frágil, nunca duda en defender a otros o enfrentarse al peligro. Esta etapa resulta muy importante porque permite al público conectar emocionalmente con él
antes de su transformación en supersoldado. Después de recibir el suero del supersoldado, Chris Evans cambia completamente la presencia física y emocional del personaje. Steve se vuelve más fuerte y seguro, pero conserva su humildad y bondad. El actor evita convertir al personaje en alguien arrogante y mantiene intacta la esencia humana de Steve Rogers. En las escenas de combate, Evans demuestra liderazgo, valentía y determinación, especialmente durante las misiones contra Hydra. También sobresalen los momentos emocionales, como la pérdida de Bucky Barnes y la despedida final con Peggy Carter. Gracias a su interpretación, Captain America se convierte en un héroe inspirador y cercano al mismo tiempo. El papel de Peggy Carter es interpretado por Hayley Atwell. Peggy es una agente inteligente, fuerte y decidida, que trabaja para la Reserva Científica Estratégica. Desde el comienzo de la película, ella destaca como una mujer independiente y respetada dentro de un ambiente dominado por hombres militares. Atwell aporta elegancia, seguridad y sensibilidad al personaje, convirtiéndola en mucho más que un simple interés romántico. Peggy admira a Steve por su carácter incluso antes de su transformación física, lo que demuestra que valora su valentía interior más que su apariencia. La relación entre Peggy y Steve es uno de los aspectos emocionales más importantes de la película. Hayley Atwell interpreta a Peggy como una mujer que combina disciplina militar con emociones profundas. En varias escenas demuestra celos, preocupación y afecto hacia Steve, especialmente cuando él comienza a convertirse en una figura pública. Al mismo tiempo, mantiene una personalidad fuerte y nunca pierde su autoridad como agente. La química entre Atwell y Chris Evans ayuda a que la historia romántica resulte creíble y emotiva. El momento final, cuando Peggy escucha por radio la despedida de Steve antes del accidente aéreo, es una de las escenas más conmovedoras de toda la película, gracias a la intensidad emocional de la actriz. El villano principal, Johann Schmidt, o Red Skull, es interpretado por Hugo Weaving. Su actuación aporta una presencia amenazante y fría al personaje. Schmidt es un líder obsesionado con el poder y convencido de que puede dominar el mundo gracias al Tesseracto. Weaving interpreta al villano con una mezcla de inteligencia, crueldad y arrogancia que lo convierte en un enemigo formidable para Captain America. Aunque Red Skull posee una apariencia monstruosa debido al experimento fallido del supersoldado, el actor logra transmitir emociones y autoridad, incluso bajo el pesado maquillaje y los efectos especiales. Hugo Weaving hace que Red Skull parezca peligroso en cada escena. El personaje habla con calma y confianza, lo que aumenta su sensación de amenaza. No es un villano impulsivo, sino alguien calculador y obsesionado con alcanzar un poder casi divino. Sus conversaciones con científicos y soldados de Hydra muestran su desprecio hacia la humanidad y su deseo de crear un nuevo orden mundial. La actuación de Weaving también ayuda a establecer el contraste entre Steve Rogers y Schmidt. Ambos recibieron versiones del suero, pero uno utilizó sus habilidades para proteger a otros, mientras el otro buscó dominar y destruir. El personaje de Bucky Barnes es interpretado por Sebastian Stan. Bucky es el mejor amigo de Steve Rogers y representa una figura de apoyo y lealtad dentro de la historia. Al principio de la película, Bucky actúa como protector de Steve, ayudándolo constantemente cuando otros se burlan de él o intentan agredirlo. Stan interpreta al personaje con carisma y naturalidad, mostrando una amistad sincera que hace creíble el fuerte vínculo emocional entre ambos personajes. A medida que la historia avanza, Sebastian Stan muestra diferentes facetas de Bucky. Aunque inicialmente parece más confiado y experimentado que Steve, después de la transformación del protagonista, la dinámica cambia, y Bucky comienza a admirar el liderazgo de su amigo. El actor transmite camaradería y humor durante las escenas de guerra, pero también logra crear momentos emotivos, especialmente durante la secuencia del tren donde aparentemente muere. La caída de Bucky tiene un enorme impacto emocional, porque la amistad entre ambos personajes fue construida cuidadosamente desde el inicio de la película. El Dr. Abraham Erskine es interpretado por Stanley Tucci. Erskine es el científico responsable del proyecto del supersoldado y uno de los personajes más sabios y humanos de la historia. Tucci interpreta al personaje con calidez, inteligencia y sensibilidad. Desde sus primeras escenas, el doctor muestra comprensión hacia Steve Rogers y reconoce que la bondad es más importante que la fuerza física. Su relación con Steve funciona casi como la de un mentor que guía al joven héroe hacia su destino. Stanley Tucci
aporta profundidad emocional al personaje mediante diálogos tranquilos y reflexivos. Erskine explica que el suero amplifica la personalidad de quien lo recibe, razón por la cual eligió a Steve en lugar de soldados físicamente superiores pero arrogantes. El actor logra transmitir la idea de que el verdadero poder debe estar acompañado de moralidad y responsabilidad. Aunque su personaje muere relativamente temprano en la película, su influencia continúa presente en Steve Rogers durante toda la historia. El coronel Chester Phillips es interpretado por Tommy Lee Jones. Phillips es un oficial militar duro, estricto y escéptico respecto a Steve Rogers al comienzo de la película. Jones aporta humor seco y autoridad al personaje, convirtiéndolo en una figura militar clásica. Aunque inicialmente duda de la capacidad de Steve para convertirse en soldado, poco a poco comienza a respetarlo al observar su valentía y liderazgo. La actuación de Tommy Lee Jones añade equilibrio a la película, gracias a sus comentarios sarcásticos y su personalidad fuerte. El personaje representa la visión pragmática del ejército, preocupado principalmente por la eficiencia y los resultados. Sin embargo, con el tiempo comprende que Steve posee cualidades excepcionales que van más allá de la fuerza física. La evolución de su relación con Captain America ayuda a reforzar el mensaje principal de la película sobre el valor interior y el heroísmo verdadero. Howard Stark es interpretado por Dominic Cooper. Howard es un inventor brillante y carismático que trabaja desarrollando tecnología avanzada para el ejército estadounidense. Además, es el padre de Tony Stark, quien más tarde se convertirá en Iron Man. Cooper interpreta a Howard como un hombre inteligente, elegante y algo extravagante, aportando energía y humor a varias escenas de la película. Dominic Cooper muestra a Howard Stark como un científico visionario fascinado por la innovación y el progreso. Él ayuda a Steve proporcionándole equipo especial, incluyendo el icónico escudo de vibranium, que luego se convertirá en el símbolo de Captain America. El actor también logra reflejar ciertos rasgos de personalidad que posteriormente se verán en Tony Stark, creando una conexión interesante entre generaciones dentro del universo Marvel. El científico Arnim Zola es interpretado por Toby Jones. Zola trabaja para Hydra y ayuda a Red Skull a desarrollar armas avanzadas utilizando el poder del Tesseracto. Toby Jones interpreta al personaje como un hombre inteligente pero cobarde, más interesado en la ciencia que en la guerra misma. Aunque no posee la crueldad extrema de Red Skull, participa en actividades peligrosas debido a su ambición y miedo. La actuación de Toby Jones añade una sensación inquietante al personaje. Zola parece incómodo y nervioso en muchas escenas, especialmente cuando interactúa con Schmidt. Sin embargo, también demuestra gran talento científico y juega un papel importante en el desarrollo tecnológico de Hydra. El personaje se convierte más adelante en una figura clave dentro del universo Marvel, y esta película establece las bases de su importancia futura. El elenco secundario incluye además a actores que interpretan a los miembros del grupo de soldados aliados de Captain America. Entre ellos se encuentran Dum Dum Dugan, Gabe Jones, Jim Morita y otros combatientes que ayudan a Steve durante las misiones contra Hydra. Aunque tienen menos tiempo en pantalla, estos personajes aportan compañerismo, humor y dinamismo a las escenas de acción. Representan la unidad y la cooperación necesarias para enfrentar la amenaza nazi y las fuerzas de Red Skull. Otro aspecto importante del reparto es la forma en que los actores logran transmitir la atmósfera de los años 40. Sus maneras de hablar, comportarse y relacionarse ayudan a que la película se sienta auténtica dentro de su contexto histórico. Los actores no solo interpretan superhéroes y villanos, sino también personas afectadas por la guerra, el miedo y el sacrificio. Esto permite que la historia tenga un tono emocional más profundo y no dependa únicamente de la acción o los efectos visuales. La química entre los miembros del elenco también es esencial para el éxito de la película. La amistad entre Steve y Bucky resulta creíble gracias a la conexión entre Chris Evans y Sebastian Stan. Del mismo modo, la relación romántica entre Steve y Peggy funciona por la naturalidad emocional entre Evans y Hayley Atwell. Incluso las escenas entre Red Skull y sus subordinados generan tensión debido a la intensidad interpretativa de Hugo Weaving. Todo el reparto trabaja de manera coordinada para crear un universo coherente y emocionante. En conclusión, el reparto de Captain America, The First Avenger, desempeña un papel fundamental en la construcción de la historia y el éxito de la película. Chris Evans lidera el elenco con una interpretación heroica y emotiva de Steve Rogers,
mientras Hayley Atwell aporta fuerza y sensibilidad como Peggy Carter. Hugo Weaving crea un villano memorable con Red Skull, y actores como Sebastian Stan, Stanley Tucci y Tommy Lee Jones enriquecen la historia con personajes complejos y emocionantes. Gracias al talento y la química del elenco, la película logra combinar acción, emoción y drama humano, convirtiéndose en una de las historias de origen más importantes del universo cinematográfico de Marvel. Captain America: The First Avenger es una de las películas más importantes dentro del universo cinematográfico de Marvel, porque presenta el origen de Steve Rogers, un personaje que representa valores clásicos como el honor, el sacrificio y la valentía. A diferencia de otras películas de superhéroes que se enfocan principalmente en explosiones y efectos especiales, esta película intenta combinar acción, drama, aventura y elementos históricos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. El resultado es una historia entretenida y emocional, que logra destacar gracias a su estilo diferente y al desarrollo humano de sus personajes. Aunque no es la película más espectacular visualmente del universo Marvel, sí es una de las más sinceras y emotivas, lo que hace que muchas personas la consideren una obra muy importante para entender la evolución posterior de los Avengers. Uno de los mayores puntos fuertes de la película es su protagonista, Steve Rogers, interpretado por Chris Evans. Desde los primeros minutos, la película muestra a Steve como un joven débil físicamente, constantemente rechazado por el ejército y menospreciado por otras personas. Sin embargo, lo que hace especial al personaje no es su cuerpo, sino su personalidad. Steve nunca deja de intentar ayudar a otros, incluso cuando sabe que puede perder una pelea. Esa humanidad convierte al personaje en alguien fácil de admirar y respetar. La película dedica suficiente tiempo a mostrar esta parte de Steve antes de transformarlo en Captain America. Y eso resulta fundamental, porque permite que el público conecte emocionalmente con él. La interpretación de Chris Evans merece mucho reconocimiento, porque logra transmitir inocencia, nobleza y liderazgo al mismo tiempo. Evans evita interpretar al héroe como alguien arrogante o invencible. Incluso después de recibir poderes sobrehumanos, Steve continúa siendo humilde y preocupado por los demás. Esa consistencia emocional hace que el personaje parezca auténtico. Muchas películas de superhéroes se enfocan únicamente en mostrar personajes poderosos, pero aquí el interés principal está en el corazón del protagonista. La película deja claro que Steve Rogers ya era un héroe antes de convertirse en supersoldado. Otro aspecto muy positivo de la película es su ambientación. La historia se desarrolla principalmente durante la Segunda Guerra Mundial, lo que le da un tono distinto en comparación con otras producciones de Marvel. Las ciudades, los uniformes militares, la música y los escenarios ayudan a crear una atmósfera clásica inspirada en películas de guerra y aventuras antiguas. Este estilo visual le da identidad propia a la película y evita que se sienta como una historia genérica de superhéroes. La mezcla entre elementos históricos y ciencia ficción funciona bastante bien, especialmente gracias a la presencia de Hydra y el Tesseracto, que introducen tecnología futurista dentro de un contexto bélico realista. El villano principal, Red Skull, interpretado por Hugo Weaving, también contribuye al atractivo de la película. Aunque algunos villanos del universo Marvel tienen motivaciones más complejas, Red Skull funciona perfectamente como una representación del deseo absoluto de poder. El personaje es frío, inteligente y obsesionado con dominar el mundo mediante la energía del Tesseracto. Hugo Weaving logra transmitir amenaza y autoridad, incluso bajo el maquillaje y los efectos especiales. Cada vez que aparece en pantalla, genera tensión y hace sentir que Steve enfrenta a un enemigo verdaderamente peligroso. Sin embargo, algunas personas consideran que Red Skull podría haber tenido un desarrollo más profundo. Aunque resulta intimidante y memorable visualmente, la película no explora demasiado su pasado ni sus emociones internas. En comparación con villanos más complejos de otras películas de Marvel, Schmidt parece más una figura simbólica del mal absoluto que un personaje emocionalmente complejo. Aún así, esto no afecta gravemente la experiencia, ya que el verdadero centro emocional de la historia es Steve Rogers y su evolución personal. Uno de los elementos más destacados de la película es la relación entre Steve Rogers y Peggy Carter, interpretada por Hayley Atwell. Peggy no es simplemente un personaje romántico añadido para acompañar al héroe. Ella es inteligente, fuerte y respetada dentro del ejército. La película muestra que Peggy admira a Steve desde antes de su transformación física,
lo que fortalece el mensaje central sobre la importancia del carácter interior. La química entre ambos actores resulta natural y emotiva, especialmente en las escenas más íntimas y en el final de la película. La amistad entre Steve Rogers y Bucky Barnes también merece atención especial. Sebastian Stan interpreta a Bucky como un amigo leal y protector. Al inicio de la película, Bucky parece más fuerte y seguro que Steve, pero con el tiempo la dinámica cambia y Steve se convierte en líder. La relación entre ambos está construida con naturalidad, lo que hace que la aparente muerte de Bucky tenga un fuerte impacto emocional. Esta conexión humana añade profundidad a la historia y evita que la película se convierta únicamente en una sucesión de escenas de acción. En cuanto a las secuencias de acción, la película ofrece momentos entretenidos y bien realizados, aunque no tan espectaculares como otras entregas posteriores del universo Marvel. Las batallas contra Hydra, las persecuciones y las escenas de combate están filmadas de manera clara y dinámica. El uso del escudo de Captain America resulta especialmente emocionante, porque muestra creatividad y estrategia, en lugar de depender únicamente de fuerza bruta. Además, la combinación de armas futuristas con escenarios de guerra clásicos crea una estética visual muy interesante. No obstante, algunas personas pueden sentir que el ritmo de la película se vuelve irregular en ciertos momentos. Después de la transformación de Steve en Captain America, hay una parte donde la historia avanza rápidamente, mediante montajes musicales que muestran varias misiones de guerra en poco tiempo. Aunque estas escenas ayudan a resumir el crecimiento del héroe, también hacen que algunos acontecimientos importantes parezcan demasiado rápidos o poco desarrollados. Algunos espectadores habrían preferido ver más detalles de las batallas y las relaciones entre los personajes secundarios. A pesar de eso, la película mantiene un tono coherente de principio a fin. Nunca intenta ser demasiado oscura ni excesivamente cómica. Su estilo recuerda a las historias clásicas de héroes nobles que luchan por proteger a otros sin buscar fama o reconocimiento. Esta sinceridad es precisamente una de las razones por las que muchas personas consideran que la película envejeció muy bien. Mientras otras producciones dependen demasiado de chistes o efectos especiales, Captain America, The First Avenger, se apoya principalmente en sus personajes y en sus valores emocionales. El apartado visual también merece reconocimiento. Aunque la película fue estrenada en 2011, muchos efectos especiales continúan viéndose bastante bien. La transformación física inicial de Steve Rogers fue especialmente impresionante en su momento. Los escenarios de Hydra, las armas impulsadas por el Tesseracto y el diseño del uniforme de Captain America ayudan a crear una estética única que mezcla ciencia ficción con aventura clásica. La dirección artística logra que la película tenga personalidad propia dentro del universo Marvel. La banda sonora, compuesta por Alan Silvestri, también juega un papel importante. La música tiene un tono heroico y emocional que encaja perfectamente con la historia. El tema principal de Captain America transmite esperanza, patriotismo y sacrificio, ayudando a reforzar el carácter noble del protagonista. La música durante las escenas dramáticas, especialmente al final, aumenta el impacto emocional sin resultar exagerada. Uno de los aspectos más interesantes de la película es su mensaje central sobre el heroísmo. La historia insiste constantemente en que el verdadero valor no proviene de la fuerza física, sino de las decisiones y principios morales. Steve Rogers recibe poderes, pero lo que realmente lo convierte en Captain America es su voluntad de arriesgarse por otros, incluso antes del experimento. Esta idea le da profundidad a la película, y la diferencia de muchas historias donde el héroe se vuelve importante únicamente gracias a sus habilidades especiales. La película también explora el sacrificio como parte fundamental del heroísmo. Steve pierde a personas importantes, enfrenta peligros constantes y finalmente renuncia a la posibilidad de vivir una vida normal para salvar millones de vidas. El final resulta especialmente poderoso porque no termina con una celebración triunfal tradicional. En lugar de eso, Steve despierta en un futuro donde todo lo que conocía ha desaparecido. Esta sensación de pérdida y soledad añade una dimensión más madura y emocional a la historia. Entonces, ¿vale la pena ver Captain America: The First Avenger? La respuesta para la mayoría de los espectadores es sí. La película ofrece mucho más que simples escenas de acción. Tiene personajes memorables, emociones sinceras, buenas actuaciones y un protagonista fácil de admirar. Además, es una pieza esencial para comprender el desarrollo posterior del universo Marvel
y la importancia de Captain America dentro de los Avengers. La película es especialmente recomendable para personas que disfrutan historias de origen bien construidas y héroes clásicos con fuertes valores morales. También es ideal para quienes aprecian películas ambientadas en contextos históricos mezclados con ciencia ficción y aventura. Incluso personas que no son grandes fanáticas de los superhéroes pueden disfrutarla gracias a su enfoque humano y emocional. Sin embargo, quienes buscan acción constante y ritmo extremadamente rápido, podrían sentir que algunas partes son más lentas o tradicionales en comparación con películas modernas del género. Además, el tono patriótico y clásico puede no conectar igual con todos los espectadores. Aún así, estos detalles no disminuyen demasiado la calidad general de la película. Otro motivo por el cual vale la pena verla es porque introduce elementos fundamentales del universo cinematográfico de Marvel. Presenta el origen del Tesseracto, la historia de Hydra, y personajes importantes como Peggy Carter y Howard Stark. También establece la personalidad y los principios de Steve Rogers, que más adelante se convertirán en piezas clave para las historias de los Avengers. En conclusión, Captain America, The First Avenger, es una película sólida, emocionante y muy importante dentro del cine de superhéroes. Su mayor fortaleza no son los efectos especiales ni las explosiones, sino el corazón de su protagonista y el mensaje humano que transmite. Chris Evans ofrece una interpretación excelente de Steve Rogers, mientras el resto del elenco aporta profundidad y emoción a la historia. La ambientación de la Segunda Guerra Mundial, la música heroica y las relaciones entre los personajes ayudan a crear una experiencia entretenida y emocionalmente satisfactoria. Aunque tiene algunos pequeños problemas de ritmo y un villano relativamente simple, la película sigue siendo una de las historias de origen más queridas del universo Marvel. Para quienes disfrutan películas con acción, aventura, emoción y héroes inspiradores, definitivamente vale la pena verla. La película Captain America, The First Avenger, es un caso interesante dentro del universo cinematográfico de Marvel, porque combina efectos visuales digitales, maquillaje práctico y diseño de producción clásico para recrear la Segunda Guerra Mundial con un toque de ciencia ficción. Aunque hoy en día estamos acostumbrados a ver películas llenas de CGI extremadamente avanzado, esta película de 2011 tenía el reto de construir un mundo creíble, donde un hombre débil se transforma en un supersoldado, y donde una organización como Hydra utiliza tecnología futurista basada en energía cósmica. El resultado es una mezcla bastante equilibrada entre efectos visuales realistas y creatividad digital, que en muchos momentos todavía se sostiene bien incluso años después de su estreno. Uno de los efectos visuales más comentados de la película es la transformación física de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, antes y después del experimento del suero del supersoldado. Para lograr esta transformación, el equipo de efectos visuales utilizó una combinación de CGI, dobles de cuerpo y técnicas de reducción digital. En lugar de simplemente cambiar al actor o usar maquillaje extremo, los artistas digitales crearon una versión encogida del cuerpo de Chris Evans que parecía realista dentro del entorno de la película. Este tipo de trabajo es muy complejo, porque no solo se trata de reducir el tamaño del personaje, sino también de mantener la naturalidad de sus movimientos, expresiones faciales y presencia en pantalla. En las escenas donde Steve Rogers aparece como un hombre débil, el equipo de VFX trabajó con un doble de cuerpo más delgado y luego reemplazó digitalmente el rostro de Chris Evans. Esto permitió que el personaje siguiera siendo el mismo actor, manteniendo la continuidad emocional. El mayor desafío era evitar el efecto artificial, que muchas veces ocurre cuando se manipula digitalmente el cuerpo humano. Para conseguirlo, los artistas estudiaron cómo se mueven las personas de complexión delgada y replicaron esos movimientos con precisión. El resultado fue bastante convincente para la época, especialmente en escenas donde Steve está en movimiento, corriendo o recibiendo golpes. Otro aspecto importante de los efectos visuales es la recreación del entorno de la Segunda Guerra Mundial. Aunque muchas escenas fueron filmadas en sets reales, gran parte de las ciudades, bases militares y campos de batalla fueron ampliados digitalmente. Los artistas de CGI añadieron edificios, vehículos militares, aviones y fondos urbanos para dar una sensación de escala global. Esto permitió que la película mostrara una guerra mucho más grande, sin necesidad de construir escenarios físicos enormes. Las ciudades europeas ocupadas por Hydra, por ejemplo,
fueron diseñadas digitalmente para reflejar una mezcla entre arquitectura histórica y tecnología avanzada. El diseño de Hydra es otro elemento clave del trabajo de CGI. A diferencia de los nazis históricos, Hydra utiliza armas basadas en energía generada por el Tesseracto, lo que permitió a los diseñadores crear vehículos y dispositivos completamente ficticios. Los tanques, aviones y armas de Hydra combinan estética militar antigua con tecnología futurista brillante. Este contraste visual es importante porque ayuda a diferenciar claramente el mundo real de la Segunda Guerra Mundial del mundo de ciencia ficción que introduce Marvel. Las armas de energía roja y azul, los escudos de fuerza y las explosiones luminosas son todos elementos creados digitalmente para dar identidad propia a la organización del villano. El personaje de Red Skull, interpretado por Hugo Weaving, también requirió un trabajo intenso de maquillaje y efectos digitales. Aunque parte de su apariencia fue lograda con prótesis y maquillaje físico, su rostro completamente desfigurado fue reforzado con CGI para darle un aspecto más sobrenatural. El objetivo era hacer que Red Skull pareciera humano, pero al mismo tiempo monstruoso, como resultado de un experimento fallido del suero del supersoldado. El equipo de efectos tuvo que equilibrar cuidadosamente el realismo con lo fantástico para evitar que el personaje pareciera caricaturesco. Uno de los mayores logros técnicos de la película es la creación del escudo de Captain America. Aunque el escudo parece un objeto físico sencillo, muchas de sus interacciones durante las escenas de acción fueron creadas digitalmente. En combates donde el escudo rebota, golpea enemigos o se mueve a gran velocidad, el CGI se utilizó para simular su peso, reflejos y trayectoria. Esto fue especialmente importante porque el escudo no solo es un arma, sino también un símbolo del personaje. Cada movimiento debía sentirse preciso, poderoso y visualmente claro para el espectador. Las escenas de acción aérea, especialmente aquellas que involucran aviones de Hydra, son otro ejemplo del uso extensivo de CGI. La batalla final en el avión gigante requiere la combinación de modelos digitales, efectos de explosiones y simulación de física avanzada. El avión en sí fue en gran parte creado digitalmente, lo que permitió a los cineastas diseñar un vehículo imposible de construir en la vida real. Las secuencias de combate en el aire muestran a Captain America moviéndose entre estructuras metálicas, luchando contra soldados y tratando de detener una catástrofe global. Estas escenas dependen completamente del CGI para funcionar de manera fluida y creíble. La destrucción del avión al final de la película es uno de los momentos más complejos en términos de efectos visuales. Se utilizaron simulaciones de fuego, hielo, metal y agua para crear el impacto del accidente en el océano Ártico. La interacción entre el avión y el hielo fue especialmente difícil de recrear, ya que los artistas tuvieron que simular cómo una estructura metálica de gran tamaño se rompe, se desliza y finalmente se congela en el agua. Este tipo de simulaciones requiere miles de cálculos digitales para lograr un resultado realista. El Tesseracto, uno de los elementos más importantes de la historia, también es un objeto completamente generado por CGI. Su diseño brillante y energético fue creado para representar una fuente de poder casi infinita. El cubo emite luz azul intensa y efectos de energía que cambian constantemente, lo que lo hace visualmente atractivo y misterioso al mismo tiempo. Cada vez que el Tesseracto se activa, el entorno alrededor se ilumina con efectos de partículas digitales que refuerzan su naturaleza cósmica. El trabajo de iluminación digital en la película es otro aspecto destacable. Muchas escenas nocturnas o dentro de bases secretas de Hydra utilizan luz artificial generada por CGI para reforzar la atmósfera. Los reflejos en metal, el brillo de las armas de energía y las explosiones están cuidadosamente diseñados para que el espectador sienta la intensidad del combate sin perder claridad visual. Este equilibrio entre oscuridad y visibilidad es esencial en películas de acción para evitar confusión en las escenas rápidas. En cuanto a la integración de actores con entornos digitales, la película hace un trabajo bastante sólido para su época. Chris Evans y los demás actores actuaron en sets parcialmente construidos con pantallas verdes, lo que permitió a los artistas digitales añadir fondos y elementos posteriores. Uno de los desafíos más grandes del CGI es hacer que los personajes se vean realmente conectados con el mundo que los rodea. En esta película, aunque en algunos momentos se nota el uso de efectos digitales, la mayoría de las escenas mantienen una buena coherencia visual.
La creación de multitudes también fue manejada mediante CGI en varias secuencias. Las escenas de propaganda donde Captain America aparece en shows o eventos militares fueron parcialmente llenadas con extras digitales. Esto permitió mostrar grandes audiencias sin necesidad de cientos de actores reales. El mismo método se utilizó en algunas escenas de guerra, donde se necesitaban ejércitos completos en movimiento. Los soldados digitales fueron diseñados para comportarse de manera uniforme, lo que da sensación de escala y caos en el campo de batalla. El envejecimiento digital también juega un papel importante, especialmente en las escenas finales, donde Steve Rogers aparece en el futuro, después de haber estado congelado durante décadas. Aunque el envejecimiento no es tan extremo como en otras películas modernas, el equipo de efectos utilizó técnicas de iluminación y maquillaje digital para adaptar la apariencia del personaje a su nueva situación. Esto ayuda a conectar la historia con el resto del universo Marvel sin romper la continuidad visual. Uno de los aspectos más interesantes del CGI en esta película es que nunca intenta reemplazar completamente lo práctico, sino complementarlo. Muchos vehículos, armas y decorados fueron construidos físicamente y luego mejorados digitalmente. Esta combinación de efectos prácticos y digitales ayuda a que la película no dependa únicamente de la computadora, lo que le da un aspecto más tangible y menos artificial. En comparación con algunas producciones modernas que usan CGI en casi todo, esta película mantiene un equilibrio más tradicional. El diseño de sonido también trabaja junto con los efectos visuales para reforzar la experiencia CGI. Las explosiones de energía del Tesseracto, los impactos del escudo y los aviones de Hydra tienen sonidos diseñados específicamente para hacer que los efectos digitales se sientan reales. Sin este trabajo de audio, muchos de los efectos visuales no tendrían el mismo impacto emocional o físico. En conclusión, el trabajo de VFX y CGI en Captain America: The First Avenger es una combinación bien equilibrada de tecnología digital, efectos prácticos y diseño artístico. Aunque no es la película con el CGI más avanzado de la industria, sí es una de las más efectivas en su uso. Logra crear un mundo creíble, donde la Segunda Guerra Mundial se mezcla con ciencia ficción sin perder coherencia visual. El trabajo en la transformación de Steve Rogers, la creación de Hydra, el diseño del Tesseracto y las secuencias de acción aérea demuestra un alto nivel de creatividad técnica. Gracias a la interpretación de Chris Evans y al trabajo del equipo de efectos visuales, la película consigue que el espectador crea en lo imposible, sin sentirse desconectado de la realidad. A pesar de los años, muchos de sus efectos siguen siendo funcionales y entretenidos, lo que demuestra que un buen CGI no depende solo de la tecnología, sino de cómo se integra dentro de la historia. La película Captain America: The First Avenger tuvo un desempeño importante tanto en taquilla como en su lanzamiento en medios domésticos, consolidándose como una pieza clave dentro del crecimiento del universo cinematográfico de superhéroes de Marvel. Aunque no fue la película más taquillera de su año, en comparación con otros grandes estrenos de acción o ciencia ficción, sí logró resultados sólidos y consistentes que ayudaron a fortalecer la franquicia y a preparar el terreno para futuras películas de los Avengers. Su éxito no solo se mide en números, sino también en la forma en que contribuyó a expandir el interés global por los personajes de Marvel. En su estreno en cines, la película fue distribuida a nivel mundial con una fuerte campaña de marketing enfocada en presentar el origen de Captain America como un héroe clásico de la Segunda Guerra Mundial. El público respondió positivamente a esta propuesta, especialmente en mercados donde las historias de superhéroes ya estaban ganando popularidad. La combinación de acción, drama histórico y ciencia ficción ayudó a atraer tanto a fanáticos del cómic como a espectadores casuales. La presencia de Chris Evans como protagonista también fue un factor importante en la promoción, ya que su interpretación de Steve Rogers generó expectativa desde los primeros avances. En su fin de semana de estreno, la película tuvo una apertura fuerte en Estados Unidos, logrando posicionarse entre los primeros lugares de la taquilla. Sin embargo, su rendimiento no fue explosivo como el de otras películas de superhéroes posteriores dentro del mismo universo. Esto se debió en parte a que en 2011, el universo Marvel aún estaba en expansión y no tenía el nivel de conexión global que alcanzaría años después. Aún así, la película mantuvo una buena estabilidad en las semanas siguientes, lo que indica un interés constante del público más allá del estreno inicial.
A nivel internacional, la película también logró una recepción positiva, aunque con variaciones según la región. En algunos países europeos y asiáticos, la ambientación de la Segunda Guerra Mundial ayudó a generar interés adicional, ya que la historia tenía un contexto histórico reconocible. La mezcla de acción moderna con estética clásica permitió que la película se diferenciara de otras producciones del mismo año. El personaje de Red Skull, interpretado por Hugo Weaving, también contribuyó a la identidad visual de la película, lo que ayudó a su promoción global. El total de la recaudación mundial de la película fue considerablemente alto para una historia de origen dentro de una franquicia en desarrollo. Aunque no alcanzó cifras récord como otras películas posteriores del universo Marvel, sí fue lo suficientemente exitoso como para garantizar la continuidad del personaje en futuras producciones. Este resultado demostró que el público estaba interesado en historias de origen bien construidas, incluso si no tenían la misma escala de acción que otras superproducciones contemporáneas. Uno de los factores que influyeron en el rendimiento de la taquilla fue el momento del estreno. La película llegó en un periodo donde el mercado de superhéroes estaba creciendo rápidamente, pero aún no estaba saturado. Esto permitió que Captain America destacara como una propuesta diferente dentro del género. Además, la estrategia de Marvel de conectar sus películas poco a poco comenzó a generar curiosidad en el público, que veía estas historias como piezas de un universo más grande que se estaba formando. La recepción crítica también tuvo un impacto indirecto en la taquilla. Las críticas fueron generalmente positivas, destacando la interpretación de Chris Evans, el estilo visual de la película y su enfoque clásico del heroísmo. Este tipo de comentarios ayudó a mantener el interés del público durante varias semanas después del estreno. Aunque algunos críticos señalaron que el ritmo de la película era más lento en comparación con otras películas de acción, la mayoría coincidió en que era una historia sólida y emocionalmente bien construida. Después de su paso por los cines, la película tuvo un lanzamiento importante en formatos de medios domésticos, incluyendo DVD, Blu-ray y versiones digitales. El lanzamiento en Blu-ray fue especialmente significativo porque ofrecía contenido adicional como escenas eliminadas, detrás de cámaras y entrevistas con el elenco. Esto permitió a los fanáticos profundizar en el proceso de producción y entender mejor cómo se creó el mundo de la película. El interés por el contenido adicional ayudó a aumentar las ventas en este formato. El lanzamiento en medios domésticos también coincidió con el creciente interés por el universo cinematográfico de Marvel, especialmente después del éxito de películas posteriores. Esto hizo que muchas personas que no habían visto la película en cines la descubrieran más tarde en casa. La disponibilidad en plataformas digitales facilitó aún más su difusión global, permitiendo que nuevas audiencias se conectaran con la historia de Steve Rogers. En cuanto a ventas de Blu-ray y DVD, la película tuvo un rendimiento muy sólido, especialmente en Norteamérica y Europa. El formato Blu-ray fue particularmente popular entre los fanáticos del cine de superhéroes, ya que ofrecía una calidad visual superior para apreciar los efectos especiales y la cinematografía. Las escenas de acción, especialmente aquellas que involucran el escudo de Captain America, se disfrutaban más en alta definición debido al detalle de los efectos visuales. El contenido adicional del lanzamiento doméstico incluyó documentales sobre la creación del traje de Captain America, el diseño del escudo y la construcción del mundo de Hydra. Estos materiales fueron muy valorados por los fanáticos interesados en los aspectos técnicos de la película. También se incluyeron comentarios del director y del equipo de producción, lo que permitió entender las decisiones creativas detrás de cada escena importante. La película también se benefició del crecimiento de las plataformas digitales de streaming en los años posteriores a su estreno. A medida que el universo Marvel se expandía, muchos espectadores nuevos comenzaron a ver las películas anteriores para comprender la historia completa. Esto hizo que el interés por el catálogo anterior aumentara con el tiempo, generando ingresos adicionales a largo plazo. La presencia de Sebastian Stan como Bucky Barnes también ayudó a que la película ganara relevancia en retrospectiva, especialmente cuando su personaje volvió en historias posteriores. Otro aspecto importante del desempeño en medios domésticos fue la forma en que la película se convirtió en parte de colecciones completas del universo Marvel. Muchos fanáticos adquirieron sets que incluían múltiples películas conectadas, lo que aumentó indirectamente las ventas de Captain America. Este tipo de estrategia de distribución ayudó a consolidar la película como una pieza esencial dentro de la narrativa general del universo. En términos de impacto comercial general,
La película fue considerada un éxito moderado, pero importante estratégicamente. No fue la más taquillera del año, ni la más innovadora visualmente, pero sí cumplió su función dentro del plan de expansión de Marvel. Estableció un personaje clave, que más tarde se convertiría en uno de los líderes principales de los Avengers. Sin el éxito de esta película, el desarrollo posterior del universo habría sido mucho más difícil. La estabilidad de ingresos en taquilla y medios domésticos demuestra que la película tuvo un ciclo comercial saludable. No dependió únicamente del estreno en cines, sino que continuó generando ingresos durante años gracias a su relevancia dentro del universo Marvel. Este tipo de rendimiento a largo plazo es común en franquicias exitosas, donde el valor de una película aumenta con el tiempo debido a su conexión con otras historias. En conclusión, el desempeño en taquilla y medios domésticos de Captain America, The First Avenger, fue sólido, estable y estratégicamente muy importante para el crecimiento del universo Marvel. Aunque no alcanzó cifras récord en su estreno, logró construir una base de fans fuerte y duradera. La interpretación de Chris Evans, el interés por el personaje de Captain America y la expansión del universo cinematográfico contribuyeron a que la película mantuviera su relevancia durante muchos años. Su éxito demuestra que una película no necesita ser la más taquillera para ser fundamental, sino que puede. La película Captain America, The First Avenger, es una de las historias de origen más importantes dentro del universo cinematográfico de Marvel. Como toda película, tiene puntos muy fuertes que la hacen memorable, pero también algunas debilidades que pueden notarse dependiendo del tipo de espectador. Analizar sus aspectos positivos y negativos permite entender mejor por qué esta película sigue siendo relevante hoy en día y por qué ha sido tan importante para la construcción del personaje de Steve Rogers dentro de la saga de los Avengers. Uno de los puntos más fuertes de la película es su protagonista, Steve Rogers, interpretado por Chris Evans. El personaje está construido de manera muy sólida desde el inicio. Steve no es un héroe tradicional que empieza siendo fuerte o poderoso, sino un joven débil físicamente, pero con una enorme fuerza moral. Esta idea es uno de los mayores aciertos de la película, porque rompe con el estereotipo típico del superhéroe basado únicamente en la fuerza. El público puede ver cómo su carácter es lo que realmente lo convierte en un héroe, incluso antes de recibir el suero del supersoldado. La actuación de Chris Evans es otro punto muy positivo. Evans logra transmitir perfectamente la humildad, la honestidad y el sentido del deber de Steve Rogers. Incluso cuando el personaje se convierte en Captain America, nunca pierde su esencia humana. Este equilibrio entre poder y humanidad es uno de los aspectos más apreciados por los fanáticos. Además, su interpretación en las escenas emocionales, especialmente en la despedida final con Peggy Carter, aporta mucha profundidad a la historia. Otro punto positivo importante es la ambientación de la película. El hecho de que la historia esté situada durante la Segunda Guerra Mundial le da una identidad única dentro del género de superhéroes. No es solo una historia moderna con efectos especiales, sino una mezcla de cine bélico clásico con ciencia ficción. Las ciudades, los uniformes, los vehículos y la estética general están muy bien diseñados para reflejar esa época. Esta ambientación ayuda a que la película se sienta diferente dentro del universo Marvel y le da un estilo más serio y clásico. El villano Red Skull, interpretado por Hugo Weaving, también es un punto fuerte de la película. Aunque no es el villano más complejo del universo Marvel, sí es efectivo como antagonista principal. Su presencia es intimidante y representa claramente la idea del mal absoluto, impulsado por la ambición y el poder. Hugo Weaving aporta una actuación sólida que hace que Red Skull se sienta peligroso y calculador. Además, su conexión con Hydra y el Tesseracto le da importancia dentro de la historia general del universo Marvel. La relación entre Steve Rogers y Peggy Carter, interpretada por Hayley Atwell, es otro aspecto positivo muy importante. Peggy no es un personaje secundario sin profundidad, sino una mujer fuerte, inteligente y con autoridad dentro del ejército. Su relación con Steve está construida de manera natural y emocional. No se basa solo en romance superficial, sino en respeto mutuo y admiración. Esto hace que la historia de amor sea más creíble y emocionalmente efectiva, especialmente en el final de la película. La amistad entre Steve Rogers y Bucky Barnes, interpretado por Sebastian Stan, también es uno de los puntos más fuertes de la película. Esta relación aporta humanidad y emoción a la historia. Bucky no es solo un compañero, sino una figura importante en la vida de Steve.
La química entre ambos personajes hace que las escenas compartidas se sientan auténticas. La aparente muerte de Bucky es uno de los momentos más impactantes emocionalmente de la película, lo que demuestra lo bien construida que está esta relación. La película Captain America, The First Avenger, fue dirigida por Joe Johnston, un cineasta con una trayectoria muy particular dentro de Hollywood, especialmente reconocido por su trabajo en películas de aventuras con un estilo clásico y un fuerte enfoque en la narración visual. Su participación en este proyecto fue clave para darle a la película una identidad distinta dentro del universo cinematográfico de Marvel, ya que no se trata solo de una historia de superhéroes moderna, sino de una mezcla entre cine bélico, aventura clásica y ciencia ficción ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Joe Johnston aportó su experiencia en efectos prácticos, diseño de producción y narrativas de héroes tradicionales, lo que ayudó a construir una película con un tono más antiguo y emocional en comparación con otras entregas del mismo universo. Joe Johnston comenzó su carrera en la industria del cine, trabajando en el área de efectos visuales y diseño conceptual, lo que influyó mucho en su estilo como director. Antes de dirigir grandes producciones, participó en el diseño de criaturas y efectos en películas importantes de ciencia ficción y fantasía. Esta experiencia le permitió entender cómo combinar elementos digitales con efectos prácticos, algo que se refleja claramente en la película de Captain America. Su enfoque siempre ha sido equilibrar la tecnología moderna con técnicas tradicionales de cine, evitando que el uso del CGI se sienta excesivo o artificial. En esta película, ese equilibrio es evidente en la forma en que se construyen los escenarios de guerra, los vehículos de Hydra y las escenas de acción. El estilo de dirección de Joe Johnston en esta película se caracteriza por una narrativa clara y lineal, donde el foco principal está en el desarrollo del personaje de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans. Johnston no intenta complicar demasiado la historia con estructuras narrativas complejas, sino que se enfoca en contar un origen clásico de héroe. Esto permite que el público siga fácilmente la evolución del personaje, desde sus inicios como un joven débil hasta convertirse en Captain America. Su dirección también se centra en los valores emocionales del protagonista, como la valentía, el sacrificio y la lealtad. Uno de los mayores logros de Joe Johnston como director en esta película es su capacidad para recrear la atmósfera de los años 40. A través de la dirección de arte, la iluminación y la cinematografía, logra transportar al espectador a la época de la Segunda Guerra Mundial. No se trata solo de una recreación superficial, sino de una construcción visual coherente que mezcla historia y ficción. Las bases militares, las ciudades europeas ocupadas y los laboratorios de Hydra están diseñados para sentirse auténticos dentro del contexto histórico, aunque incluyan elementos de ciencia ficción como el tercer acto. En cuanto al guión, la película fue escrita por Christopher Marcus y Stephen McFeely, dos guionistas que han trabajado en varias producciones del universo Marvel. Su estilo de escritura se caracteriza por centrarse en los personajes y en la construcción de relaciones emocionales dentro de historias de gran escala. En el caso de esta película, su trabajo fue fundamental para dar profundidad a Steve Rogers y a los personajes que lo rodean. El guión no solo se enfoca en la transformación física del protagonista, sino también en su evolución moral y emocional. Christopher Marcus y Stephen McFeely estructuraron el guión de manera clásica, siguiendo el formato de una historia de origen tradicional. La primera parte de la película se centra en mostrar a Steve Rogers como un joven débil pero determinado, lo que permite establecer una conexión emocional con el público. Luego, el guión introduce el experimento del suero del supersoldado, que actúa como punto de transformación del personaje. A partir de ahí, la historia se expande hacia el conflicto global contra Hydra y Red Skull, interpretado por Hugo Weaving. Finalmente, el guión concluye con el sacrificio del protagonista y su salto hacia el futuro. Uno de los elementos más importantes del guión es la construcción del personaje de Steve Rogers. Marcus y McFeely escribieron a Steve como un héroe que no depende de sus poderes, sino de su moralidad. Desde el inicio, el personaje muestra su disposición a ayudar a otros, incluso cuando es físicamente más débil que los demás. Esta característica es lo que lo convierte en el candidato ideal para el experimento del supersoldado. El guión enfatiza constantemente que el verdadero valor de Steve no está en su cuerpo, sino en su carácter. Otro aspecto importante del trabajo de los guionistas es la relación entre Steve Rogers y Peggy Carter, interpretada por Hayley Atwell.
El guión construye esta relación de manera gradual, evitando el uso de clichés románticos exagerados. Peggy no es presentada como un simple interés amoroso, sino como una figura fuerte e independiente dentro del ejército. Su relación con Steve se basa en el respeto mutuo y la admiración, lo que hace que su conexión emocional sea más creíble y significativa. El guión también desarrolla de forma interesante la relación entre Steve y Bucky Barnes, interpretado por Sebastian Stan. Bucky funciona como el vínculo emocional entre el pasado de Steve y su nueva vida como héroe. Su amistad está escrita de manera natural, con diálogos sencillos pero efectivos que muestran una relación de confianza y lealtad. La aparente muerte de Bucky es un momento clave del guión que refuerza el crecimiento emocional del protagonista. En cuanto al villano, Marcus y McFeely escribieron a Red Skull como una representación del extremismo y la obsesión por el poder. Aunque su desarrollo no es tan profundo como el del protagonista, su función dentro del guión es clara: servir como contraste moral de Steve Rogers. Mientras Steve utiliza el poder para proteger, Red Skull lo utiliza para dominar. Esta dualidad es uno de los elementos más importantes del guión y ayuda a reforzar el mensaje central de la película. El guión también destaca por su equilibrio entre acción y narrativa emocional. No se limita a mostrar batallas constantes, sino que dedica tiempo a desarrollar los personajes y sus motivaciones. Esto hace que las escenas de acción tengan más impacto, ya que el público entiende qué está en juego emocionalmente. Cada combate contra Hydra tiene un propósito narrativo dentro de la historia general. Joe Johnston, como director, complementa perfectamente el trabajo de los guionistas al traducir el guión en imágenes cinematográficas. Su enfoque visual es claro y funcional, evitando excesos estilísticos que puedan distraer del desarrollo de la historia. Prefiere planos amplios en las escenas de guerra y primeros planos en los momentos emocionales, lo que ayuda a resaltar las emociones de los personajes. La colaboración entre dirección y guión también se refleja en el ritmo de la película. Aunque algunos espectadores consideran que el ritmo puede ser irregular en ciertos momentos, especialmente durante los montajes de guerra, esta estructura permite mostrar la evolución del personaje en diferentes etapas sin extender demasiado la duración de la película. El objetivo es mantener una narrativa accesible y directa. Otro punto importante del trabajo de Marcus y McFeely es la forma en que integran elementos del universo Marvel sin sobrecargar la historia. El tercer acto, por ejemplo, se introduce como un objeto misterioso con gran poder, pero sin explicar demasiado su origen en esta película. Esto permite que funcione como un elemento narrativo dentro de esta historia específica, mientras deja espacio para futuras películas. El guión también establece conexiones importantes con otros personajes del universo Marvel, como Howard Stark, interpretado por Dominic Cooper, lo que ayuda a construir una continuidad narrativa más amplia. Estas conexiones están escritas de forma sutil, sin interrumpir la historia principal de Steve Rogers. En conclusión, la dirección de Joe Johnston y el guión de Christopher Marcus y Stephen McFeely trabajan juntos de manera efectiva para crear una película coherente, emocional y visualmente atractiva. Joe Johnston aporta su experiencia en cine clásico y efectos visuales prácticos, mientras que Marcus y McFeely construyen una historia centrada en el personaje, con relaciones humanas bien desarrolladas y un mensaje claro sobre el heroísmo. La música de la película, Captain America: The First Avenger, es uno de los elementos más importantes para construir su identidad emocional y su tono heroico. En una historia ambientada durante la Segunda Guerra Mundial y centrada en el origen de un héroe clásico, la banda sonora no solo acompaña las imágenes, sino que también guía las emociones del espectador. La música fue compuesta por Alan Silvestri, uno de los compositores más reconocidos en el cine de Hollywood, famoso por crear temas musicales épicos y memorables en películas de acción, aventura y ciencia ficción. Alan Silvestri tiene un estilo muy característico que combina orquestas grandes, melodías heroicas y un fuerte sentido de emoción narrativa. En esta película, su objetivo principal fue crear una identidad musical para Steve Rogers, que representara su transformación de un joven débil pero valiente, a un símbolo de esperanza para el mundo. Silvestri no solo compone música de fondo, sino que construye temas musicales que funcionan como voz emocional del personaje. Cada vez que aparece Captain America en pantalla, la música refuerza su presencia heroica. Uno de los elementos más importantes de la banda sonora es el tema principal de Captain America. Este tema es reconocible por su tono heroico, sus trompetas fuertes y su ritmo inspirador. Representa la esencia del personaje,
valentía, sacrificio y honor. Este tipo de composición es muy típico del estilo de Alan Silvestri, quien también ha creado temas icónicos para otras películas de gran escala. En esta película, el tema de Captain America se utiliza en momentos clave para reforzar la idea de que Steve Rogers es un símbolo de esperanza. Durante las primeras partes de la película, la música tiene un tono más suave y emocional. Esto refleja la vida de Steve Rogers antes de convertirse en supersoldado. En estas escenas, Silvestri utiliza instrumentos más ligeros, melodías simples y un enfoque más íntimo. El objetivo es mostrar la humanidad del personaje antes de su transformación. La música aquí no es grandiosa, sino vulnerable, lo que ayuda al público a conectar con Steve como persona y no solo como héroe. Cuando Steve Rogers es seleccionado para el experimento del suero del supersoldado, la música comienza a cambiar en intensidad. Aquí, Silvestri introduce progresivamente elementos más fuertes de orquesta, indicando que el personaje está entrando en una nueva etapa de su vida. El momento de la transformación es acompañado por una combinación de tensión y esperanza, lo que hace que la escena sea emocionalmente poderosa. La música no solo acompaña el proceso científico, sino que también representa el cambio interno del personaje. Después de la transformación, la banda sonora adopta un estilo más heroico y dinámico. Sin embargo, lo interesante del trabajo de Alan Silvestri es que no convierte inmediatamente a Steve en un héroe completamente triunfante. La música sigue manteniendo elementos humanos, lo que refleja que, aunque ahora es fuerte físicamente, Steve sigue siendo el mismo por dentro. Este equilibrio entre lo humano y lo heroico es uno de los puntos más importantes de la banda sonora. En las escenas de acción contra Hydra, la música se vuelve más intensa y rítmica. Silvestri utiliza percusión fuerte, metales y cuerdas rápidas para aumentar la sensación de urgencia y peligro. Estas composiciones ayudan a que las batallas se sientan más grandes y emocionantes. Sin la música, muchas de estas escenas perderían impacto, ya que la banda sonora es la que guía el ritmo emocional del combate. Cada golpe, explosión y movimiento del escudo de Captain America se siente más poderoso gracias a la música. Uno de los aspectos más destacados de la banda sonora es cómo Silvestri utiliza la música para representar a Hydra y al villano Red Skull, interpretado por Hugo Weaving. Para estos personajes, la música tiene un tono más oscuro, misterioso y amenazante. En lugar de melodías heroicas, se utilizan sonidos más graves y tensos. Esto crea un contraste claro entre el bien y el mal dentro de la película. Hydra no solo se identifica visualmente por sus armas y estética, sino también por su identidad musical. El personaje de Peggy Carter, interpretado por Hayley Atwell, también tiene una representación musical especial. Su presencia está acompañada por melodías más elegantes y emocionales, que reflejan su carácter fuerte pero sensible. La música en sus escenas con Steve Rogers suele ser más suave y romántica, lo que ayuda a construir la conexión emocional entre ambos personajes. Silvestri utiliza la música para expresar sentimientos que no siempre se dicen con palabras. En las escenas donde Steve y Peggy comparten momentos importantes, la música se vuelve especialmente emotiva. El tema romántico no es exagerado ni dominante, sino sutil y delicado. Esto permite que la relación entre ambos se sienta natural y auténtica. La música no intenta forzar emociones, sino acompañarlas. Este estilo es característico de Alan Silvestri, quien prefiere reforzar la narrativa en lugar de distraerla. Uno de los momentos más impactantes musicalmente es la secuencia final del sacrificio de Steve Rogers. En esta escena, la música alcanza su punto emocional más alto. Silvestri combina el tema heroico del personaje con tonos más tristes y melancólicos. Esto crea una mezcla de heroísmo y tragedia al mismo tiempo. El resultado es una escena profundamente emocional, donde la música ayuda al espectador a sentir tanto la valentía como la pérdida del protagonista. La despedida por radio entre Steve Rogers y Peggy Carter está acompañada por una de las piezas musicales más emotivas de la película. Aquí, la música se vuelve lenta y suave, permitiendo que el diálogo tenga todo el peso emocional. No hay grandes explosiones musicales, sino un acompañamiento delicado que refuerza la tristeza del momento. Este tipo de composición demuestra la sensibilidad de Alan Silvestri para entender cuándo la música debe ser protagonista y cuándo debe ser secundaria. Otro aspecto importante de la banda sonora es su capacidad para conectar diferentes partes de la película. Silvestri utiliza variaciones del mismo tema principal en diferentes momentos, adaptándolo según la situación emocional. Por ejemplo,
El tema de Captain America puede sonar de forma triunfante en una escena de batalla, pero también de manera más lenta y triste en momentos de sacrificio. Esta técnica ayuda a crear coherencia musical a lo largo de toda la película. El uso de instrumentos también es muy significativo. Las trompetas y los metales representan el heroísmo y la grandeza de Captain America. Las cuerdas representan la emoción y la humanidad del personaje. La percusión representa la guerra, el conflicto y la tensión. Esta combinación de elementos permite que la música tenga múltiples capas emocionales. Cada instrumento tiene un propósito narrativo dentro de la historia. En las escenas de Hydra, la música utiliza sonidos electrónicos y tonos más oscuros para diferenciarse del estilo clásico del héroe. Esto refuerza la idea de que Hydra representa una amenaza tecnológica y peligrosa. La mezcla de orquesta tradicional con elementos más modernos crea un contraste interesante entre pasado y futuro dentro de la película. La banda sonora también juega un papel importante en la construcción del ritmo de la película. En lugar de depender únicamente del montaje visual, la música ayuda a guiar la velocidad emocional de las escenas. Las secuencias rápidas de acción tienen música intensa y acelerada, mientras que las escenas de desarrollo de personajes tienen música más lenta y reflexiva. Esto permite que la película mantenga un equilibrio entre acción y emoción. Otro punto interesante es cómo la música ayuda a reforzar la evolución del personaje principal. Al principio, Steve Rogers tiene una identidad musical más débil y simple. A medida que se convierte en Captain America, su tema musical se vuelve más fuerte y complejo. Este cambio refleja su transformación interna. La música no solo acompaña la historia, sino que también la cuenta. En conclusión, la banda sonora de Captain America, The First Avenger, compuesta por Alan Silvestri, es uno de los elementos más importantes de la película. No solo mejora las escenas de acción, sino que también profundiza en las emociones de los personajes. Su uso de temas heroicos, melodías emocionales y contrastes musicales entre el bien y el mal ayuda a construir una experiencia cinematográfica completa. El final de la película, Captain America, The First Avenger, es uno de los momentos más emotivos y decisivos de toda la historia del personaje de Steve Rogers. No es un final típico de victoria absoluta o celebración, sino una conclusión marcada por el sacrificio, la pérdida personal y la transición hacia un futuro completamente desconocido. Este cierre no solo termina la historia principal de la película, sino que también conecta directamente con el futuro del universo cinematográfico de Marvel, dejando al personaje en una situación emocionalmente compleja. El clímax comienza cuando Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, descubre el plan final de Hydra, liderado por Red Skull. El villano ha decidido utilizar el poder del Tesseracto para lanzar un ataque devastador contra ciudades importantes, con el objetivo de dominar el mundo. En este punto, Steve ya ha perdido a muchos compañeros y ha sufrido grandes pérdidas emocionales, especialmente la aparente muerte de su amigo Bucky Barnes, interpretado por Sebastian Stan. Sin embargo, a pesar de todo el dolor, decide continuar luchando porque entiende que detener a Hydra es más importante que su propio bienestar. La batalla final ocurre en el gigantesco avión de Hydra, una máquina de guerra avanzada diseñada para transportar y lanzar bombas destruyentes. Este avión representa el poder tecnológico del villano y la amenaza global que enfrenta el mundo. Steve se infiltra en la nave mientras Peggy Carter, interpretada por Hayley Atwell, lo guía desde la base militar a través de comunicaciones por radio. Esta conexión entre ambos personajes es muy importante, porque muestra su relación emocional incluso en medio del caos de la guerra. Durante el enfrentamiento dentro del avión, Steve lucha contra soldados de Hydra en una secuencia intensa que combina acción física con estrategia. El uso de su escudo es clave en estas escenas, ya que lo utiliza tanto para defenderse como para atacar. El escudo no es solo un arma, sino un símbolo de su identidad como Captain America. Cada movimiento refleja su entrenamiento, su inteligencia y su determinación para detener el plan del enemigo. En este punto del final, el personaje de Red Skull, interpretado por Hugo Weaving, intenta utilizar el Tesseracto directamente como fuente de poder. Sin embargo, el objeto es demasiado inestable y poderoso incluso para él. La energía del Tesseracto se descontrola y provoca la desaparición de Red Skull, lo que marca el final del villano principal de la película. Este momento es importante porque muestra que el poder sin control siempre lleva a la destrucción.
incluso para aquellos que creen dominarlo. Aunque Red Skull es eliminado, el peligro no termina. El avión de Hydra sigue su curso y se dirige hacia zonas pobladas, lo que significa que millones de vidas están en riesgo. Steve comprende que no hay forma de aterrizar la nave sin provocar una catástrofe. Este es el punto más emocionalmente fuerte del final, porque el héroe debe tomar una decisión imposible: sobrevivir o salvar al mundo. En una conversación por radio con Peggy Carter, Steve expresa su amor y su deseo de cumplir una promesa que habían hecho de bailar juntos cuando la guerra terminara. Esta escena es extremadamente importante porque muestra el lado humano del héroe. No es solo un soldado o un símbolo, sino una persona con sueños, emociones y deseos personales. Peggy intenta encontrar una solución para salvarlo, pero Steve ya ha tomado su decisión. El momento del sacrificio es el núcleo emocional del final. Steve decide estrellar el avión en el océano Ártico para evitar que las bombas destruyan ciudades enteras. Esta decisión no se toma por obligación militar, sino por convicción moral. Él entiende que su vida no vale más que la de millones de personas inocentes. Este acto define completamente su carácter como héroe. Mientras el avión cae, la conversación entre Steve y Peggy continúa hasta el último momento. La voz de Peggy se llena de emoción y desesperación, mientras Steve mantiene la calma y acepta su destino. La despedida es breve, pero profundamente emotiva. Finalmente, el avión desaparece en el hielo del Ártico, y el mundo cree que Captain America ha muerto. Este final representa un cierre trágico para la primera etapa de la vida de Steve Rogers. Aunque ha ganado la batalla contra Hydra, pierde la posibilidad de vivir una vida normal y de cumplir su promesa con Peggy. Es una victoria a un alto costo personal, lo que refuerza el tema central de la película. El sacrificio es parte esencial del verdadero heroísmo. Después de este evento, la película muestra un salto temporal hacia el futuro. El cuerpo de Steve es encontrado décadas después congelado en el hielo por una operación de rescate moderna. Este descubrimiento abre la puerta a una nueva etapa en la historia del personaje. Cuando despierta, Steve Rogers se encuentra en un mundo completamente diferente al que conocía. La escena final muestra a Steve despertando en una habitación que ha sido recreada para parecerse a los años 40. Sin embargo, rápidamente se da cuenta de que algo no está bien. Al salir al exterior, descubre un mundo moderno lleno de tecnología, vehículos desconocidos y una sociedad completamente cambiada. Este contraste genera una fuerte sensación de confusión y pérdida. En este nuevo contexto, Steve es recibido por Nick Fury, quien le explica que ha estado congelado durante aproximadamente 70 años. Este momento es crucial porque cambia completamente la dirección del personaje. Steve ya no pertenece a su tiempo original y ahora debe adaptarse a una realidad completamente nueva. La escena final no muestra una resolución completa, sino más bien el inicio de una nueva historia. Steve Rogers ha sobrevivido físicamente, pero emocionalmente ha perdido todo lo que conocía: su época, sus amigos, su vida y la posibilidad de estar con Peggy Carter en el mismo tiempo. Este tipo de final abierto es importante porque conecta directamente con futuras películas del universo Marvel. El impacto emocional del final se basa en el contraste entre el heroísmo y la pérdida. Por un lado, Steve Rogers salva al mundo y se convierte en un símbolo de esperanza. Por otro lado, pierde su identidad personal y todo lo que lo conectaba con su pasado. Este equilibrio entre triunfo y tragedia hace que el final sea más profundo y humano. La interpretación de Chris Evans es fundamental en este momento, ya que transmite tanto la fortaleza del héroe como su vulnerabilidad emocional. Su actuación en la despedida final con Peggy es uno de los momentos más recordados de la película, porque combina amor, sacrificio y resignación en una sola escena. El personaje de Peggy Carter, interpretado por Hayley Atwell, también vive un final emocional muy fuerte. Aunque no muere en la película, su despedida de Steve representa la pérdida de una relación que nunca pudo desarrollarse completamente. Su reacción emocional muestra el dolor de alguien que pierde a una persona importante sin poder evitarlo. El final también refuerza la idea de que Captain America no es solo un soldado, sino un símbolo. Su sacrificio lo convierte en una leyenda, alguien que representa los valores de justicia, libertad y responsabilidad. Sin embargo, el costo de convertirse en símbolo es la pérdida de una vida normal. En términos narrativos, el final funciona como puente hacia el futuro del universo Marvel. No solo cierra la historia de Hydra y Red Skull, sino que también abre la puerta a una nueva etapa en la historia del personaje. El final abierto es parte esencial del verdadero heroísmo. El sacrificio es parte esencial del verdadero heroísmo. Después de este final, la película muestra un salto temporal hacia el futuro. Aunque Red Skull es eliminado,
sino que también introduce la idea de que Steve Rogers tiene un papel mucho más grande que el de un soldado en la Segunda Guerra Mundial. Su historia apenas comienza en este punto. En conclusión, el final de Captain America, The First Avenger, es un cierre emocionalmente poderoso que combina acción, sacrificio y drama humano. La decisión de Steve Rogers de sacrificarse para salvar al mundo define completamente su carácter como héroe. La actuación de Chris Evans, junto con la intensidad emocional de Hayley Atwell y el conflicto central con Hugo Weaving, crea un final memorable que va más allá de la simple victoria del bien sobre el mal. En las escenas de Hydra, la música utiliza sonidos electrónicos y tonos más oscuros para diferenciarse del estilo clásico del héroe. Esto refuerza la idea de que Hydra representa una amenaza tecnológica y peligrosa. La mezcla de orquesta tradicional con elementos más modernos crea un contraste interesante entre pasado y futuro dentro de la película. La banda sonora también juega un papel importante en la construcción del ritmo de la película. En lugar de depender únicamente del montaje visual, la música ayuda a guiar la velocidad emocional de las escenas. Las secuencias rápidas de acción tienen música intensa y acelerada, mientras que las escenas de desarrollo de personajes tienen música más lenta y reflexiva. Esto permite que la película mantenga un equilibrio entre acción y emoción. Otro punto interesante es cómo la música ayuda a reforzar la evolución del personaje principal. Al principio, Steve Rogers tiene una identidad musical más débil y simple. A medida que se convierte en Captain America, su tema musical se vuelve más fuerte y complejo. Este cambio refleja su transformación interna. La música no solo acompaña la historia, sino que también la cuenta. En conclusión, la banda sonora de Captain America, The First Avenger, compuesta por Alan Silvestri, es uno de los elementos más importantes de la película. No solo mejora las escenas de acción, sino que también profundiza en las emociones de los personajes. Su uso de temas heroicos, melodías emocionales y contrastes musicales entre el bien y el mal ayuda a construir una experiencia cinematográfica completa. La despedida por radio entre Steve Rogers y Peggy Carter está acompañada por una de las piezas musicales más emotivas de la película. Aquí, la música se vuelve lenta y suave, permitiendo que el diálogo tenga todo el peso emocional. No hay grandes explosiones musicales, sino un acompañamiento delicado que refuerza la tristeza del momento. Este tipo de composición demuestra la sensibilidad de Alan Silvestri para entender cuándo la música debe ser protagonista y cuándo debe ser secundaria. Otro aspecto importante de la banda sonora es su capacidad para conectar diferentes partes de la película. Silvestri utiliza variaciones del mismo tema principal en diferentes momentos, adaptándolo según la situación emocional. Por ejemplo, el tema de Captain America puede sonar de forma triunfante en una escena de batalla, pero también de manera más lenta y triste en momentos de sacrificio. Esta técnica ayuda a crear coherencia musical a lo largo de toda la película. El uso de instrumentos también es muy significativo. Las trompetas y los metales representan el heroísmo y la grandeza de Captain America. Las cuerdas representan la emoción y la humanidad del personaje. La percusión representa la guerra, el conflicto y la tensión. Esta combinación de elementos permite que la música tenga múltiples capas emocionales. Cada instrumento tiene un propósito narrativo dentro de la historia.